Exploremos juntos hoy el manifiesto criptoanarquista. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un texto que, leído ahora resulta asombrosamente profético. Se trata de extractos del Manifiesto Criptoanarquista, escrito por Timothy C. May allá por 1988. Nuestro objetivo es, desentrañar las ideas clave de este manifiesto. Vamos a analizar cómo May imaginó el futuro de la comunicación digital, la economía, las relaciones de poder y todo esto mucho antes de que Internet, el cifrado masivo o las redes anónimas fueran parte de nuestra realidad cotidiana, claro. Y aquí está la idea central, la que quizás resulta más impactante. May no solo predijo, sino que defendió un mundo donde la tecnología permitiría a las personas interactuar de forma totalmente anónima e irrastreable. Se preguntó, ¿qué ocurriría si nuestras comunicaciones y transacciones digitales pudieran ser invisibles para cualquier autoridad? Según él, esto no sería un simple cambio tecnológico, sería una auténtica revolución social y económica. Vamos a explorar esa visión. El concepto fundamental que introduce May es el de criptoanarquía, que, ojo, no se refiere al caos, sino a un orden social basado en la criptografía. Es la idea de que, gracias a la tecnología informática, pues sería posible comunicarse y realizar todo tipo de transacciones, intercambiar mensajes, cerrar negocios, firmar contratos electrónicos, de manera completamente anónima, sin que ninguna de las partes necesite conocer la identidad real o legal de la otra. El manifiesto arranca con una frase muy potente, ¿verdad?, que evoca otros textos históricos. Un espectro recorre el mundo moderno, el espectro de la criptoanarquía. Es una declaración de intenciones muy clara sobre la magnitud del cambio que él anticipaba. May describe un futuro con interacciones en red imposibles de rastrear. ¿Y cómo se lograría esto? Pues imaginó sistemas basados en el reenvío masivo de paquetes de datos cifrados a través de múltiples nodos, haciendo imposible seguir el rastro del origen o el destino. También habló de cajas a prueba de manipulaciones o tamper-proof boxes. Exacto. Esas cajas son un concepto interesante. Se refería a dispositivos de hardware o quizás entornos de software diseñados para ser inviolables, capaces de ejecutar código y procesar información de forma segura, sin que nadie, ni siquiera su propietario, pudiera alterar su funcionamiento interno o, espiar los datos que manejan. La idea era crear como enclaves seguros para esas interacciones anónimas. Y en ese mundo de anonimato, Mays hizo una predicción que hoy nos resulta muy familiar, la verdad, aunque quizás no se haya desarrollado exactamente como él pensó. Anticipó que la reputación digital se convertiría en un activo fundamental, Sí, incluso más importante que las calificaciones crediticias tradicionales de la época. totalmente. Tu historial de fiabilidad en esa red anónima sería tu verdadera identidad y tu garantía, digamos. Es fascinante ver cómo ya en 1988 identificó las tecnologías clave que harían posible esta visión. Mencionó varias que, según él, ya existían conceptualmente o estaban en desarrollo desde la década anterior, más o menos entre el 78 y el 88. Por ejemplo, el cifrado de clave pública. Hoy es la piedra angular de casi toda la seguridad en Internet, desde las compras online hasta los correos seguros. Pero en el 88, todavía no era de uso masivo, ni mucho menos. También mencionó a los sistemas de prueba interactiva de conocimiento cero. Espera un momento. Prueba de conocimiento cero. Eso suena a ciencia ficción pura y dura. ¿Podrías explicar brevemente qué es eso y por qué era relevante para la visión de May? Claro, es un concepto criptográfico realmente potente. Casi contraintuitivo, diría yo. A ver, imagina poder demostrarle a alguien que conoces un secreto, como, una contraseña o la solución a un problema, pero sin tener que revelar el secreto en sí. Puedes probar que tienes la llave sin necesidad de enseñarla. Y esto es crucial para la autenticación y la verificación en un sistema anónimo, ¿entiendes? Puedes demostrar que eres quien dices ser dentro de la red, claro, o que cumples ciertos requisitos sin revelar tu identidad real fuera de ella. Entendido. Demostrar sin revelar. Fascinante, la verdad. ¿Y qué otras tecnologías mencionó? Pues también habló de diversos protocolos de software.
los que serían necesarios para gestionar estas interacciones, autenticaciones y verificaciones de forma segura. Pero ojo, no se detuvo en lo que ya existía teóricamente. Lo más sorprendente es su predicción sobre las tecnologías emergentes que, según él, harían estas ideas prácticas y económicamente viables en los siguientes 10 años, o sea, hasta 1998, más o menos. Y ahí la lista es aún más llamativa para alguien escribiendo en 1988, ¿verdad? Totalmente. Habló de redes de alta velocidad y mencionó específicamente ISDN, que son las siglas en inglés de Red Digital de Servicios Integrados. Era una de las primeras tecnologías que llevó conexión digital, digamos, más rápida a hogares y oficinas. Fue un gran salto respecto a los módems telefónicos de la época, claro. Volvió a mencionar las cajas a prueba de manipulaciones, imaginando su desarrollo práctico. Mencionó las tarjetas inteligentes, las Smart Cards. ¿Las que llevamos en la cartera ahora? Exacto. Habló de satélites y transmisores de banda Q para comunicaciones globales y predijo la necesidad de ordenadores personales con capacidades de procesamiento multi-MIPS. Multi-MIPS, otro término técnico. ¿Qué significaba eso en el contexto de 1988? MIPS significa millones de instrucciones por segundo. Era una medida de la potencia de cálculo del procesador, de la CPU. Hablar de multi-MIPS para ordenadores personales en 1988 era anticipar una capacidad de procesamiento muy considerable para la época. Era necesaria, pensaba él, para manejar las complejas operaciones criptográficas que requeriría su visión a gran escala. Y finalmente mencionó chips de cifrado específicos que estaban en desarrollo, hardware dedicado a acelerar estas tareas. Lo que resulta increíble es la combinación de estas predicciones. No solo mencionó la criptografía, sino toda la infraestructura necesaria. Redes rápidas, hardware seguro, potencia de cálculo personal. Exacto. Lo verdaderamente notable es cómo identificó los pilares tecnológicos necesarios. Aunque la implementación final de muchas de estas ideas ha sido diferente, por ejemplo, Internet de banda ancha superó de lejos a ISDN, y la seguridad hoy se basa más en software y protocolos estándar que en esas cajas mágicas, los componentes esenciales que May señaló, criptografía fuerte, redes rápidas, capacidad de cómputo distribuida, son, efectivamente, la base de nuestro mundo digital actual. Su visión de las piezas necesarias fue extraordinariamente precisa para ser 1988. Y claro, con esta base tecnológica tan potente, Main no solo previó avances técnicos, anticipó una transformación radical de la sociedad y la economía. ¿Cuáles fueron los impactos más significativos que él veía venir? Pues predijo que la criptoanarquía alteraría por completo la capacidad de los gobiernos para regular. Es que si las interacciones son anónimas y globales, ¿cómo aplicas leyes nacionales, impuestos o controles sobre el capital? Planteó un desafío directo a la soberanía estatal en el ámbito digital, y esto afectaría directamente la capacidad de recaudar impuestos y controlar las transacciones económicas. Si el dinero y los contratos fluyen anónimamente a través de redes globales, pues los sistemas fiscales tradicionales se enfrentan a un problema fundamental. May también vio un impacto enorme en la capacidad de mantener la información secreta, tanto para los gobiernos como para las empresas. La información, una vez digitalizada y en la red, sería mucho más difícil de controlar. Volviendo a la idea de la reputación que mencionamos antes, ¿cómo encaja eso en este panorama de cambio? May vio que en un sistema donde la identidad real es irrelevante o desconocida, la confianza se construiría de otra manera. Tu reputación digital, basada en tus acciones pasadas dentro de la red anónima, se convertiría en tu activo más valioso. Sí. Una especie de capital social verificable criptográficamente. Y aquí es donde la visión de May se vuelve aún más disruptiva si cabe. Anticipó la aparición de lo que llamó mercados de información emergentes. Predijo que la combinación de la criptoanarquía y estos mercados crearía un entorno totalmente líquido para cualquier tipo de material que pudiera expresarse en palabras o imágenes. Un mercado líquido para cualquier información. Eso suena, potencialmente caótico. ¿A qué se refería exactamente? Básicamente, a un mercado global, anónimo y sin fricciones, donde se pudiera comprar y vender todo tipo de datos, secretos, ideas, creaciones, cualquier cosa que pudiera ser digitalizada. Desde secretos industriales hasta obras creativas, pasando por información personal o gubernamental.
Un mercado libre en el sentido más radical, vamos, sin las restricciones legales o éticas habituales. Una visión potente, sí, casi libertaria en extremo. Pero, a ver, era May ingenuo. No previó que algo así encontraría una resistencia enorme por parte de los poderes establecidos. No en absoluto. Era muy consciente de la oposición que surgiría. Predijo claramente que los estados intentarían por todos los medios frenar o detener la difusión de estas tecnologías criptográficas. De hecho, anticipó con bastante precisión los argumentos que utilizarían. ¿Y cuáles eran esos argumentos? Me imagino que nos sonarán familiares hoy en día. Totalmente. May escribió que los gobiernos alegarían preocupaciones de seguridad nacional, señalarían el uso inevitable de estas tecnologías por parte de traficantes de drogas, evasores de impuestos y otros criminales, y expresarían temores sobre una posible desintegración social si las estructuras de control tradicionales se erosionaban. Vamos, lo que oímos cada día. Exacto. Argumentos que, efectivamente, escuchamos constantemente en los debates actuales sobre cifrado, privacidad y anonimato en línea. Pero lo interesante no es solo que predijera la oposición, sino también su propia postura frente a esos peligros, ¿no? Reconoció la validez de esas preocupaciones. Sí, y es crucial señalar esto para entender su pensamiento. May no ocultó el lado oscuro de la criptoanarquía. Lo admitió abiertamente. Dijo que permitiría el libre comercio de secretos de Estado, de material robado o ilícito. Fue explícito al decir que un mercado anónimo computarizado haría posibles mercados aberrantes para asesinatos y extorsión. Uf. Textualmente afirmó que diversos elementos criminales y extranjeros serían usuarios activos de CryptoNet, que era el nombre que él daba a esta red anónima hipotética. Es decir, no era una visión utópica, ciega, ni mucho menos. Era consciente de los enormes riesgos sociales que implicaba su propuesta. Exactamente. Reconoció los peligros, pero su convicción era que la tecnología, una vez desatada, sería imparable. Creía que los beneficios de la libertad individual y la eficiencia económica que traería la criptoanarquía superarían los riesgos o que, en cualquier caso, la difusión de la tecnología era inevitable. Pensaba que el genio criptográfico ya había salido de la botella y no había forma de volver a meterlo dentro. Para intentar transmitir la magnitud del cambio que él imaginaba, Morth utilizó un par de analogías históricas muy interesantes. ¿Podrías recordárnoslas? La primera, y quizás la más impactante, es la comparación con la imprenta. Argumentó que de la misma manera que la imprenta de Gutenberg alteró radicalmente las estructuras de poder medievales, debilitó el monopolio de la información de la Iglesia y los gremios, y eventualmente transformó la sociedad europea, pues los métodos criptológicos modernos alterarían fundamentalmente la naturaleza de las corporaciones y la capacidad de los gobiernos para interferir en las transacciones económicas. Pone el listón muy alto con esa comparación, ¿eh? Sí, sí. Una comparación muy ambiciosa, ciertamente. La segunda analogía es menos obvia a primera vista, pero muy sugerente. El alambre de espino. El alambre de espino. ¿Cómo encaja eso? Suena raro. Pues May señaló que el alambre de espino, que era una invención tecnológicamente simple, tuvo un impacto descomunal en el oeste americano. Permitió cercar grandes extensiones de tierra de forma barata y eficaz, cambiando drásticamente los conceptos de propiedad, territorio y el estilo de vida de los vaqueros y los nativos americanos. Fue una tecnología que redefinió fronteras y derechos sobre el terreno. Ya veo. ¿Y trazó un paralelo con la criptografía? Exacto. Dijo que ese descubrimiento aparentemente menor de una rama entonces considerada arcana de las matemáticas, la criptografía, se convertiría en, y cito, las cizallas que desmontan el alambre de espino alrededor de la propiedad intelectual. Es una imagen muy potente. La criptografía como herramienta para liberar la información, para derribar las barreras que la contienen. De forma similar a cómo el alambre de espino permitió crear nuevas barreras físicas. Ambas analogías, la imprenta y el alambre de espino, buscan resaltar lo mismo, que la criptografía no era para mí un simple avance técnico, era una fuerza con el potencial de provocar una transformación social y económica profunda, comparable a otros grandes hitos tecnológicos de la historia. Precisamente, y esa idea de romper barreras nos lleva directamente a la conclusión del manifiesto, a su llamada final, que es muy directa y conecta explícitamente con la analogía del alambre. ¿Cuál es esa frase final? Recuérdanosla. El extracto termina con una proclama: «Levantaos, no tenéis nada que perder salvo vuestras vallas de alambre de espino». En inglés: «Arise, you have nothing to lose but your barbed wire fences». El eco del manifiesto comunista es inconfundible.
Proletarios del mundo, uníos, no tenéis nada que perder salvo vuestras cadenas. Pero aquí las cadenas son vallas. Exacto. El tono es claramente revolucionario, sí, pero adapta el famoso lema. La llamada no es a la lucha de clases en el sentido marxista tradicional, sino a usar la criptografía, esas cizallas metafóricas, para derribar las vallas que, en la visión de May, restringen la libre circulación de la información y el conocimiento, especialmente la propiedad intelectual. Es una llamada a la acción para liberar la información mediante la tecnología. Lo cual, por supuesto, nos devuelve a esa tensión fundamental que sigue muy viva hoy, ¿no? La tensión entre el control de la información, ya sea por gobiernos o corporaciones, y la libertad de acceso, uso y difusión que las tecnologías digitales parecen potenciar. Ajá. La criptografía, como previó May, está en el corazón de esa tensión. Bien, hagamos una breve recapitulación para cerrar. En 1988, Timothy C. May lanzó una visión audaz. La criptografía avanzada permitiría crear redes de comunicación y transacción totalmente anónimas. Esto, según él, no sería un mero avance técnico, sino el catalizador de una transformación radical de las estructuras de poder, la forma de gobernar, la economía global y nuestra propia comprensión de conceptos como la información, la identidad y la propiedad. Y si miramos el panorama actual, más de 30 años después, es innegable la presencia de muchas de sus ideas. Quizás el término criptoanarquía no se usa masivamente, y la visión no se ha materializado exactamente como él la describió. El mundo digital está dominado por grandes plataformas centralizadas, no solo por redes anónimas descentralizadas. Sin embargo, las tensiones fundamentales que May identificó están en el centro de nuestros debates más importantes hoy día. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Para que quede claro? Pues pensemos en la lucha constante entre privacidad y vigilancia estatal, entre el derecho al anonimato y las necesidades de seguridad, la emergencia de mercados de datos globales, tanto legales como ilegales, las batallas sobre la propiedad intelectual en la era digital, el auge de las criptomonedas que buscan desintermediar las finanzas. Muchas de las preguntas que May planteó en 1988 siguen sin respuesta definitiva hoy. Su manifiesto actúa casi como un mapa conceptual de los conflictos digitales del siglo XXI. Es cierto, May puso un énfasis enorme en la tecnología como motor casi determinista del cambio hacia el anonimato y la libertad individual. Décadas después, la conversación parece más compleja, ¿no? Vemos que la tecnología es solo una parte de la ecuación. El debate actual gira mucho sobre qué equilibrio queremos como sociedad entre valores que a menudo chocan. Privacidad versus seguridad, libertad versus control, transparencia versus anonimato. Y quizás esa es la reflexión final que nos deja este texto tan provocador. May nos habló de usar la criptografía para cortar vallas de alambre de espino alrededor de la información. Hoy podríamos preguntarnos, ¿qué otras vallas invisibles, qué otras formas de control o restricción están siendo desafiadas o directamente desmontadas por las tecnologías actuales? A veces sin que seamos plenamente conscientes de ello, y al mismo tiempo, que nuevas vallas, quizá más sutiles pero igual de efectivas, podrían estar levantándose en el paisaje digital del futuro. Una pregunta abierta y crucial, desde luego. Con esa reflexión nos despedimos por hoy. Ha sido un análisis fascinante del manifiesto criptoanarquista de Timothy C. May. Gracias por acompañarnos. Gracias por venir, los esperamos en el próximo episodio. Suscríbanse. Chao.